Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir con libertad las Escrituras, Señor, para que ellas irradien sobre nuestra vida el suministro eterno, las riquezas del Cristo presente en y desde nosotros. Espíritu de Dios, ayúdanos a mirar, a ver en el plano del Espíritu, en el plano esencial, para desarrollarnos, Señor, conocerte, amarte y expresarte con total libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Filipenses, todavía no llegamos a la mitad, estamos en el capítulo 2, disfrutando de poder extraer este suministro eterno. Cuando hablamos de cuál es el formato que tomamos, el formato le llamamos exégesis aplicada. ¿Por qué? Porque la base del estudio tiene que ver con un estudio palabra por palabra, considerando el contexto gramático contextual, o sea, considerando el escenario, los destinatarios, el autor, lo que quiso expresar en su momento y, por supuesto, entendiendo estas cuestiones, poder extraer y aplicar para nosotros, para nuestra vida hoy, para poder edificar al Cristo presente los principios de eternidad, ¿sí? Los principios de esencialidad, de espiritualidad. Así que por eso le llamamos exégesis aplicada. Hoy estamos en Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Siempre estudiamos párrafo por párrafo en el idioma original, pero hicimos una excepción porque el párrafo tenía mucho contenido y era muy extenso. El párrafo original va desde el verso 1 al verso 11, pero lo dividimos en dos. Lo dividimos la semana pasada, vimos del 1 al 4, donde ahí capturamos en el verso 3 una definición de humildad que es profundísima cuando la Biblia dice con humildad, coma, y explica lo que es humildad, estimando a los otros como superiores a uno mismo, ¿sí? Entonces ahí extraemos aquello y a partir del verso 5 vemos el máximo exponente de humildad, que es básicamente Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos a ver su modelo, ¿sí? Y sobre todo, lo que es humildad, una mentalidad, su mentalidad, para poder sumergirnos, imbuirnos, meternos completamente en su carácter, ¿sí? Que es nuestra esencia, porque su carácter es nuestra esencia. ¿De qué está hecho nuestro espíritu? Nuestro espíritu está hecho del Espíritu de Dios. Hay un ADN a nivel del espíritu que compartimos con Dios. Cuando dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí la expresión es teknon, es hijo, 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 hijo propio. Y a continuación dice, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni de voluntad de varón. Y la expresión engendrados es progenos, que de donde viene en el castellano progenitor o padre, quien nos ha engendrado. Nosotros somos engendrados no de carne ni sangre, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios, de la dimensión del Espíritu. Y en el medio esa expresión gen en griego, que es de donde en el castellano viene la expresión genética o naturaleza. Tenemos la naturaleza de nuestro Padre en nuestro espíritu. Y hemos despertado a esta realidad, hemos despertado a esta verdad a causa de Cristo y de la iluminación del Espíritu de Dios sobre estas verdades del Espíritu, sobre estas verdades de la eternidad, de la esencialidad que compartimos. Y por lo tanto, el carácter del Cristo en el que somos y existimos es básicamente nuestro destino de manifestación. La forma que nuestra vida va a ir tomando a medida que vamos madurando, asumiendo responsabilidad
desarrollando nuestra vida espiritual, es nada más ni nada menos que el carácter de Cristo. Lo otro es otra mentalidad, algo que se manifiesta no a nivel del espíritu, sino a nivel del alma de la gente. Es una mentalidad carnal. Cuando lo que se manifiesta en nosotros no es lo que somos, en nuestra verdad esencial, en la dimensión del espíritu, es porque está interfiriendo y aflorando nuestra mente carnal, ¿sí? La mentalidad que está ligada a los sentidos directamente, nuestro ego. Y el ego tiene un solo tratamiento. El ego tiene el tratamiento que nos muestra la pasión de Cristo. La carnalidad tiene que morir en la cruz, ¿sí? Pasar por la cruz para que resucitemos y andemos en la vida del Cristo vivo, del Cristo en el que somos y existimos, ¿sí? Bien, esos son diseños poderosos de eternidad que nosotros necesitamos saberle dar lectura. Y estamos en el capítulo de la humildad, no solamente de Filipenses, sino el capítulo de la humildad en la Biblia. Hay otras referencias, por ejemplo, ahí cuando el Señor en Mateo capítulo 11 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas, ¿sí? Llevad mi yugo, porque ligero es mi yugo, liviana mi carga. Estos principios que Dios expone, también mostrando cuál era el carácter de Jesús en su realidad crística, ¿sí? En la expresión del Cristo que era, ¿sí? Que existía a través de él y que él manifestaba y irradiaba a todos. Anteriormente tenemos otra expresión cuando en Números capítulo 12 Moisés se presenta como el hombre más manso y humilde, y en el idioma hebreo hay una combinación siempre. Mansedumbre está ligado a humildad. Recuerden que Moisés en sus orígenes, allí cuando llegaba a los 40 años siendo príncipe de Egipto, era una persona que reaccionaba con violencia al punto de quitarle la vida para ajusticiar a un hombre de su pueblo, ¿sí? Del pueblo judío, que estaba siendo hostigado por un guardia, por un alguacil egipcio. Y este hombre, que era hombre aguerrido, asesino, hombre de guerra, un príncipe de Egipto, fue transformado. Y él dice en Números capítulo 12 que era Moisés, verso 3, el hombre más manso de la tierra. Y en el idioma hebreo también esa expresión mansedumbre tiene una fuerte carga de humildad. Una fuerte carga de humildad. Bien, entramos en el texto. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Este es el texto que vamos a ver, la segunda mitad de este párrafo que titulé de alguna manera para compartir el estudio esta mañana: humildad, el pensamiento gobernante del reino. ¿Qué es el reino de Dios? Entender el reino no es difícil. Algunos han dicho que el reino de Dios es el gobierno de Dios. Sí, sí.
Algunos han dicho que el reino de Dios, hablamos de un reino presente, por supuesto, quienes hemos adoptado una concepción de consumación total, preterista de las Escrituras, hablamos de un reino presente. Y una de las maneras, la más sencilla, clara, que he entendido, encontré para explicarme y explicar a otros ¿qué es reino? La vida del rey a través de nosotros. Bien, y humildad es el pensamiento gobernante del reino, porque humildad, dijimos la semana pasada, es la esencia, el extracto, el perfume, ¿sí? Esa presencia evidente, esa esencia, esa naturaleza de la persona de Cristo. Humildad, el pensamiento gobernante del reino, el título del pasaje. Y vemos en el pasaje, recordamos, que la palabra humildad es la palabra tapeino frosune, ¿sí? Que significa, viene de la expresión tapeino, deprimido, bajo, humilde condición, ¿sí? Y fren, básicamente, mentalidad, o que viene de frao, pensamiento o gobierno, un pensamiento que gobierna. ¿Qué es humildad entonces? Nosotros decimos un rasgo de carácter, es un pensamiento gobernante. ¿Qué es la humildad? El pensamiento gobernante del reino, la síntesis del carácter del Cristo en el que somos y existimos. Hoy vamos a ver la palabra humildad en una declinación que va a variar un poco la traducción. Declinación es el término técnico en el idioma griego. La declinación genera que la traducción, en lugar de sea humilde, sea humillación, ¿sí? La humillación. Por eso el texto se conoce como el descenso, la kenosis o el vaciamiento de Cristo. Es la base para una de las doctrinas más discutidas desde el siglo XIII en adelante, allá por un teólogo, un monje que tomó este tema, hasta qué punto Jesús era consciente de su divinidad al ser hombre, ¿sí? Y qué tan voluntariamente él resignó, se vació de su humanidad para cumplir su obra, porque evidentemente había cosas que Jesús, atributos del carácter de Dios, especialmente del carácter no moral de Dios, que no se veían, que se cumplían permanentemente en la vida de Jesús. Por ejemplo, su omnisciencia, ¿sí? Cuando Jesús dice que el día y la hora de su venida, solo el Padre en su sola potestad lo sabía, ni siquiera los ángeles. Entonces, ¿cómo es? Jesús, ¿era Dios o era el Hijo de Dios o era una manifestación menor? Y esa era la discusión del vaciamiento, de la kenosis de Cristo. Bien, un tema que se viene discutiendo desde el siglo XIV. Pero vamos a ver un gran paralelismo entre la experiencia de Jesús, quien fue asumiendo y descubriendo quién es Él
como hijo del hombre e hijo de Dios, hasta que a la edad de 30 años lo manifestó en todo su esplendor. Y Él es nuestro prototipo, Él es nuestro modelo, ¿sí? En la medida que cada uno de nosotros va descubriendo el pleno potencial que hay en nosotros. ¿Qué es potencial? Potencial es algo que todavía no está desarrollado, es lo que tenemos por delante, es el crecimiento y el ascenso que todavía tenemos por delante, asumiendo quién somos. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Ser hijo de Dios equivale a decir que soy una expresión clara de Dios en una experiencia humana, porque tengo la genética de Dios en mi vida. ¿En dónde? En mi carne, en mi espíritu, en mi ser, ¿sí? En mi esencia. Humildad. Y la segunda palabra, que también vimos la semana pasada, esto es casi repaso, aunque ya estamos entrando en el texto, es la palabra sentir. La palabra sentir. ¿Por qué? La palabra sentir es clave para entender el pasaje. Es fundamental para entender el pasaje. Porque si bien los traductores al castellano la traducen sentir como una proyección de nuestras emociones, en realidad la palabra ahí es fren o frau, o froneo, que literalmente significa, que exactamente, gramáticamente, significa pensar o pensamiento. Haya en vosotros este pensamiento. De ahí que decimos que la humildad es la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo. La mente de Cristo, esto que pertenece a la dimensión del espíritu, ¿sí? Que sobrepasa la dimensión de nuestra alma, de nuestra mente carnal, y la sustituye. Claro que en nosotros es una construcción progresiva, ¿sí? Pero más vale pronto que tarde. Propongámonos asumir aquello que ya está disponible en nuestro espíritu, que es nada más ni nada menos que la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es la humildad? Una mentalidad. ¿Qué es la humildad? El extracto del carácter, la esencia, la esencialidad del Cristo en el que somos. ¿Qué no es humildad? Humildad no es bajo perfil. Vamos a comparar con el Cristo en los días de su carne, en los tiempos de Jesús y lo que la Escritura nos dice. Humildad no es bajo perfil. Jesús no tenía exactamente bajo perfil. Él conmocionó a su sociedad. Donde Jesús iba, multitudes se movían detrás de él, ponían demanda por lo que había. Claro, Juan. El rockstar de la época. Era el rockstar de la época, aparte era un showman. Los milagros eran una cosa extraordinaria. Sin internet, sin nada, más que el boca a boca, las cosas extraordinarias que él generaba a partir de el entendimiento de su esencialidad hacía que la gente lo persiguiera por todos lados, al punto de cosas irrisorias, como por ejemplo estar en la casa de Pedro o de la suegra de Pedro y que para poder entrar gente haga un hueco en el techo para bajar a su amigo. Una cosa tremenda. O de pronto en Galilea, una Galilea donde no había una gran población, 5.000 varones, ¿sí? Lo sigan al pie del monte para escuchar las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, junto con sus familias, tal vez 10, 15.000 personas, y que para reproducir un discurso, él tenga que multiplicar su voz en los discípulos para que ellos lo repitieran, o también buscar los accidentes geográficos para poder hablar y que su eco
llegara hasta la multitud que se juntaba, ¿sí? Un fenómeno, no era una persona de un bajo perfil. Dice Lucas 4:14 que su fama iba en aumento, crecía, ¿sí? Antes de su discurso ahí en la sinagoga de Nazaret, donde él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué significaba? Decir, yo soy el Cristo que ustedes están esperando, yo soy el ungido, la unción en el Espíritu del Señor sobre él. ¿Qué no es humildad? Humildad no es un bajo perfil, humildad no es una baja condición financiera. De hecho, hay un gran mito sobre el estatus financiero de Jesús, ¿sí? Impulsado por la religión tradicional, en donde se dice que Jesús era una persona de muy baja condición social. Saben que cuando él entra él era un emprendedor, empresario, quien administró el negocio familiar hasta que a los 30 años de edad ingresa al ministerio que Dios le había llamado. ¿Cómo? Ingresa a la manifestación pública, al servicio público, ¿sí? Hasta ese momento había servido a su familia en la carpintería, luego sus hermanos se hacen cargo de la carpintería, y de su madre, que ya era viuda, y, era un artesano de los mejores que había, habiendo aprendido el oficio de carpintero. A un carpintero no le faltaba trabajo. Un alto porcentaje de las cosas que se fabricaban eran de madera, no le faltaba trabajo. Y aparte un excelente carpintero. Bien. Y hay un mito montado sobre el tema de que Jesús era de baja condición. Esto no es así. Observen cuál era la única posesión que Jesús tenía, porque él tuvo un asno ajeno, tuvo una barca ajena, tuvo una tumba ajena, tuvo una cruz ajena. A ver, ¿qué es lo que tuvo propio Jesús? Él lo que tuvo propio era una túnica. Y cuando los soldados en la cruz, en la crucifixión, vieron la túnica, él llegó a la escena de la crucifixión con una túnica y una capa. La capa era la capa de Herodes, la capa de un rey, ¿sí? Y la partieron en 4 y se la repartieron los soldados de la ejecución. Pero cuando vieron la túnica dijeron, no, esto no lo vamos a partir, esto lo jugamos a los dados a ver que se lo quede uno, porque da pena partir la calidad de esta túnica, porque era de una sola costura tejida de arriba abajo, de lino fino. A ver, la única posesión de Jesús era de extrema calidad, no era la vestimenta de una persona de baja condición. Humildad no tiene que ver con baja condición financiera, ¿sí? Ni una postura tampoco. Humildad tampoco tiene que ver con esa falsa humildad, excelente lo que vos decís, con baja autoestima. Dice, no, hermano, no, yo pobre. Nosotros tenemos un término solo acá en el norte, es muy de la llanura chaqueña, decimos anga, decimos pobrecito significa. No es de un pobrecito, una baja autoestima, no tiene que ver con humildad. Estos son mitos, ¿sí? Deformaciones del significado. Jesús no era humilde en el sentido de bajo perfil, no era humilde en el sentido de pobreza material, no era humilde en el sentido de baja autoestima. Él siempre supo quién era. Por lo menos los 3 años y medio que duró su ministerio. Él era real y verdaderamente humilde, esencialmente, porque humildad tiene que ver, como dijimos la semana pasada, ahora te doy Juan Marcos, con
sabiendo, entendiendo cuál es nuestro origen divino, descender para poder elevar al otro. Para poder elevar al otro. Sí, Juan Marco. No era humilde en cuanto a formación. Discutía a los 12 años con los doctores de la ley, imagínate, o sea, no era que humilde por no tener instrucción, todo lo contrario, era una persona cultivada, ¿sí? Entonces, la humildad es ese pensamiento equilibrado de quien, entendiendo su condición divina de origen, desciende para elevar a otro. Y hay dos direcciones que vemos en el pasaje. Dos direcciones. Para allá y para acá. Dos direcciones. Eso quiero decir con direcciones. Dos direcciones que sigue la vida crística. La vida en la dimensión del espíritu. Sí o sí, la vida crística, en la medida que nosotros nos comprometamos con nuestra esencia y dejemos que el Espíritu de Dios, sin prejuicios, sin parámetros religiosos, sin preconceptos, sin improntas de naturaleza familiares, culturales, cuando el Espíritu de Dios se vaya revelando a nuestro espíritu y venciendo todas aquellas barreras, lo que va a suceder es que la vida va a seguir esta dirección. Nuestra vida va a seguir esta dirección. Con diferentes características, diferentes temperamentos, pero va a seguir esta dirección. Tu vida y mi vida, aquellos que hemos despertado a esta realidad de la esencialidad, tu vida y mi vida van a seguir esta dirección. Primero, hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Porque es necesario. Hacia abajo. Y yo le llamo a esto humildad operativa. Operando en nuevos y mayores niveles de humildad. ¿Quién está listo a un nuevo nivel? ¿Cómo sería un nuevo nivel de humildad? Para abajo. Así. Cuando el alma pide para arriba. Cuando el ego, El ego. exactamente esa mente, esa dimensión mente-alma que todavía no experimentó la crucifixión, nuestro ego. Nuestro ego nos pide, a mí, yo, donde todo lo lee y lo interpreta de naturaleza personal. Miren cómo es nuestra alma, nuestra carne, nuestra mente carnal. Diferencio carne de carnalidad. Porque la carne dedicada al propósito de Dios no es algo perverso. Esta carne, sark, esta carne no es algo perverso cuando está dedicado, consagrado, santificado al propósito de Dios. ¿Cuándo es perverso? Cuando esta carne está bajo el gobierno de una mente carnal, de una mentalidad de carnalidad, ¿sí? Que es todo lo contrario a lo crístico. Y fíjense, alguien hace algo y ¿qué dice nuestra mente carnal? ¿Sí? Aquella que no pasó por la cruz, ese ego que todavía se levanta y quiere sobrevivir. Me lo hizo a mí. A mí no me van a tratar de esta manera. A mí no me van a desconsiderar. A mí, me lo hizo. Me lo hizo a mí. ¿Cómo? ¿Cómo van a priorizar a otro por sobre mí? ¿Cómo? ¿Sí? Ahí nuestra mente carnal nos está traicionando respecto a nuestra realidad del espíritu. Porque la humildad operativa es hacia abajo respecto a esto. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 30, y que Él crezca. Cuando los discípulos de Juan decían, pero mirá, Jesús está bautizando más discípulos que vos, Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque había una idea de propósito bien clara en Él.
Para nosotros, humildad también es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Porque humildad operativa, la primera dirección que va a seguir nuestra vida es hacia abajo, hacia abajo. Y este es el ejercer dominio sobre nuestra mente, esa que está ligada a los sentidos, esa que continúa y persigue y se mueve bajo los impulsos de los sentidos, lo sensorial. Humildad operativa. Haya pues en vosotros este sentir, este este pensamiento, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, forma es una palabra muy importante ahí, aparece en el verso 6 y en el verso 7, dice ahí, en forma de Dios, y después dice, tomando forma de siervo, forma el mundo de las formas. El mundo de las formas es este lado, de la temporalidad, lo físico material, lo espiritual se hace forma en el plano físico material. Él era la forma de Dios, porque de otra manera nosotros no lo podríamos ver a Dios. Diga forma. De este lado de la eternidad hay una forma. Y todo lo esencial, todo lo eterno y todo lo espiritual, en este plano físico material, para poder evidenciarse, tiene que tomar una forma. Nuestro rol para influenciar este mundo, llegará el momento que aquellos que estamos despertando necesitaremos adoptar una forma en el idioma griego, morfe, que viene de una expresión raíz, meros. Expliqué muchas veces cómo se compone, se construye la gramática griega, que significa conseguir como una sección, una porción, una parte representativa, mediante la idea de ajuste de partes. Figurativamente habla de una naturaleza, ¿sí? De una naturaleza manifestada en las formas. Diga forma. Forma tiene que ver con sustancia. Sustancia es lo contrario a esencia. Forma tiene que ver con materialidad. Esencia tiene que ver con espiritualidad. Forma tiene que ver con temporalidad, visibilidad, esencialidad, eternidad, espiritualidad, están de un lado, temporalidad, materialidad, ¿sí? Sustancia, están del otro. Usamos a veces muy mal el término y a la esencia le llamamos sustancia. Sustancia es la manifestación de la esencia. Sí. No confundamos, si bien está en el lado opuesto, no confundamos forma con dogma. No. Por favor, con formalismo. No, Mire, claro, gracias. Porque si no se va. Gracias. Es un tiempo en donde los ismos nos hicieron mucho mal. ¿Qué es un ismo? Un ismo es una ideología rígida y estructurada, ¿sí? No flexible, una estructura de pensamiento no flexible, ¿sí? Cuando el reino no es ningún ismo. No es ningún ismo. El reino no pertenece a ningún ismo porque todos los ismos, todas las cuestiones ideológicas estructuradas, rígidas, separan a los hombres, ¿sí?
cuando en realidad el programa y proyecto de Dios, rudimentos. Entonces, aquellos que alguna vez anduvimos en los ismos ideológicos, hacemos bien en dejarlos de lado, ¿sí? El dogmatismo, ¿sí?, es el énfasis absoluto en las formas. Y hermano, miren, las formas, en la medida que nuestro entendimiento va cambiando, las formas en que se manifiesta la vida del Espíritu en nosotros va a ir cambiando. La humanidad a la que Dios ama está cambiando, por lo tanto la manifestación del Cristo presente en cada generación va cambiando. Cambia las formas, conserva la esencia, cambia la sustancia, la manifestación de aquello. ¿Sí? Así que cambio sea nuestro segundo nombre. Cambiemos, evolucionemos. No hay evolución sin cambio. ¿Sí? Forma. Morfe en el idioma griego. Tengo que avanzar porque empezamos tarde y encima no podemos desarrollar, desarrollamos poquito el texto. Forma es la expresión de una esencia en el mundo físico material. Hermano, llegará el momento en el cómo el Espíritu de Dios lo irá dando, en que vamos a empezar a participar en el mundo de las formas. Miren, mientras nosotros estamos en el marco teórico, en esto de plenitud, preterismo, consumación total, como usted lo quiera llamar, son diferentes ópticas de una misma cosa, el reino de Dios, la vida crística, como la conciencia crística, como usted lo quiera llamar. Mientras nosotros no pongamos un pie en el mundo de las formas, ¿sí?, la cuestión va a ser reducida a un marco teórico. Cuando pongamos un pie en el mundo de las formas, ahí va a haber cañones del otro lado. Ahí va a haber movimientos del otro lado. ¿Sí? Así que preparémonos para aquel tiempo. Lo estamos haciendo en la extracción del suministro eterno y en el depósito que Dios está haciendo en nosotros a través del enriquecimiento de nuestro ser interior, a través de ese suministro eterno, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Igual, estimar primero. El interlineal lo traduce como darle consideración, ¿sí? Estimar, darle consideración. De una expresión hegeomai, que significa más fuerte, ¿sí? Arrastrar, inducir, dirigir, comandar, mandar, estimar, considerar, creer, entender, estimar. Él no estimó, no se aferró, no consideró, no se dirigió a aquello, sino que su camino fue de descenso, siendo igual a Dios, isos, mirando y entendiendo a Dios. Algunos pueden decir que esto es una declaración de que Jesús era Dios, y yo no discuto que Jesús es Dios. Pero lo que dice el texto, la palabra isos se aplica en un sentido de considerar y entender a Dios, habiendo considerado y habiendo entendido quién Él era, descendió. Habiendo considerado y habiendo entendido quién Él era, Dios. Teniendo una experiencia humana. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Diga
hijo de Dios, Hijo teniendo una experiencia humana. Lo que tenemos que despertar es esa conciencia. Buscar. Eso es el despertar. Es nuestra responsabilidad de despertar nosotros esa conciencia. Eso es el despertar. Bajar. Y el que asumió lo que había entendido respecto a Dios, ¿qué hizo? Bajo. Descendió. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Humildad. El descenso. El descenso. Y morir. No hay otra manera. Porque ¿hasta dónde? Ahora vamos a ver hasta dónde. Esto vos te me estás adelantando, no me hagas trampa. Estamos hablando de lo crístico, o sea, Dios en una experiencia humana, ¿sí? El que le entienda. Hasta ahora casi 8.000 millones. Bien. No es un número caprichoso, ¿no? Es más o menos la cantidad de población que tiene el mundo. Claro, por eso el todo y en todos. El todo y en todos. Sigo. No estimó el ser igual a Dios, que dijimos que igual ahí no era que ser el Dios mismo, sino habiendo entendido y habiendo comprendido quién Él era. ¿Sí? No se aferró. Y ahí la palabra es una palabra en donde en el preterismo la estudiamos mucho porque es la palabra que el dispensacionalismo agarra para defender su teoría del rapto. Es la palabra harpazo, ¿sí? Traducido arrebatados en Primera de Tesalonicenses 4:17. Pero acá dice... No se aferró, no se agarró violentamente, un violento arrebatar. No se agarró violentamente de eso, sino que ¿qué hizo? Descendió. No se agarró violentamente de esa idea. Ustedes están delante de Dios, ríndanme pleitesía. ¿No? Sino que no se aferró al entendimiento que él tenía, a la comprensión que él tenía de quién era, sino que se despojó. Se despojó. Se vació, dice el interlineal. La expresión literal, que no, o ekenosis, vaciar. El que todo lo llena en todo, para llenarlo todo en todos, ¿qué hizo primero? Se vació. ¿Es posible vaciarnos? Diga conmigo, humillación, camino de descenso. Se vació de quien él era voluntariamente, asumiendo una condición de estimar al otro como superior a uno mismo, ponerse al servicio del otro. Por eso decimos que hemos construido esta definición de humildad, que desde la semana pasada la estamos soltando. La humildad es el pensamiento equilibrado de quien, entendiendo su condición divina de origen, desciende para elevar al otro. Se despojó. Verso 7, siendo semejante a los hombres, o en semejanza de hombre. Diga semejante. Semejanza. Forma. ¿Tiene que ver con qué? Con la forma. ¿Con qué tiene que ver? Con la forma. Miren, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué plural? Algunos le llaman en el idioma hebreo, ahí en Génesis 1:27, texto que acabo de citar, plural majestático, o sea, un plural que podría ser singular. De ahí también Moisés,
cuando dice en el principio creó Dios, ese es el primer plural majestático que aparece, dice, literalmente, Elohim. Elohim, la partícula him en el idioma hebreo, es plural. El significa Dios. Him es el plural. Entonces, en el principio crearon los dioses. Pero ¿cómo? Si básicamente el judaísmo es una de las principales y mayores religiones monoteístas del mundo. ¿Cómo habla de dioses? ¿Cómo los dioses? ¿Cómo los dioses? Porque hay un principio de las formas. Hay una intención de Dios de fraccionarse. Esto es profundísimo. Desde que Dios se menciona por primera vez en las Escrituras, manifiesta, y las Escrituras son una carta de diseño, un plano, la voluntad de Dios de partirse y multiplicarse. Y cuando dice hagamos, plural, al hombre, a nuestra imagen y semejanza, en el mundo de las formas nosotros entendemos que de este lado el hombre, como una expresión de continuidad de Dios, habiendo sido sacado de Dios mismo, de la cantera de Cristo mismo, tiene la forma de Dios, un Dios triuno. Nosotros hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el hombre es triuno también, cuerpo, alma y espíritu, según 1 Tesalonicenses 5:23. Todo eso integrado en un ser, no segmentado, sino integrado en un ser. Un ser que porta hoy la naturaleza divina. Y estando en la condición, en el esquema o figura, esa es la palabra, esquema, en el idioma griego, en el esquema, figura o apariencia de hombre. Míralo al Dani, así delgadito, Fachero. bonito, fachero, me dicen acá, me tiran letras. Es un esquema, es una apariencia. Hay un ser esencial más allá de su apariencia. ¿Cuál es ese ser esencial? Dios. Dios. Y estando en la condición de hombre, en el esquema, en la apariencia, en la condición de hombre, se humilló. Siguió bajando. Diga conmigo, descenso. La vida crística, la vida esencial que hay en nosotros, nos va a llevar a un ¿qué? Descenso en las expresiones de nuestra mente carnal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué lugar? Diga hasta lo sumo. No se puede descender más. Hablando de esto, Pablo dice en Efesios que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Es el vaciamiento, es la kenosis. Dios haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, lo que dice Filipenses, haciéndose obediente. Pudiéramos dedicarle todo un día. Sigo de largo, ya hay muchos que hablan de esto. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el estauron, hasta el poste vertical, hasta la cruz. ¿Hasta dónde descenderá nuestra alma? Bajo esta impresión crística, bajo el impulso crístico de nuestra vida, bajo la dirección que el Espíritu nos va a llevar, hasta el mismo lugar, como vos lo decís, Silvi, hasta la muerte de cruz, hasta la cruz, hasta que nuestro ego es crucificado conscientemente, ya lo fue posicionalmente.
Ya nuestra mentalidad carnal no debiera tener vida, porque todos fuimos bautizados en la muerte de Cristo. ¿Qué fue bautizado ahí? Nuestro ego, nuestra existencia carnal. Juntamente con nuestra existencia carnal, nuestro deseo de exaltarnos a nosotros mismos por buenas obras, por las obras de la ley, por la bondad. Todo aquello pertenece a otra naturaleza, a la naturaleza de nuestra mente carnal. Nosotros vivimos sobre la realidad de la vida de Cristo y sus obras a partir de que primero morimos, pasamos por la cruz y luego resucitamos. Esto es una obra de diseño de lo que la Escritura está llena. Se humilló. Tengo 10. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el punto más bajo que se puede descender? El estaurón. El rey del reino espiritual propuesto al hombre desde Adán en adelante. Estaba muriendo en la cruz del Calvario. Este es el rey de los judíos. En todos los idiomas conocidos de aquel momento. En griego, en arameo, en latín, en hebreo. En todos los idiomas conocidos, este es el rey del reino propuesto en Adán, que era imposible materializar en el mundo de las formas a partir de que se hacía con el impulso de la carnalidad. Pero ahora venía la dimensión del espíritu, por lo cual Dios lo exaltó. La expresión exaltó es poner por encima. Lo puso por encima. ¿Por encima de qué? Por encima de todo. Esto es una figura del lenguaje. ¿Qué hay encima de todo? Nada. Porque cualquier parte forma parte del todo. Entonces, ¿qué hay encima del todo? Nada. Entonces es una figura del lenguaje. Lo exaltó hasta lo sumo. Y ahí la expresión griega es huperupso. Huper es sobre, encima, más allá. Lo hizo superior de todos. Entonces, para ser elevado, ¿qué dirección necesitamos seguir? Primero hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Hasta que nuestro ego quede muerto. Hay un solo tratamiento para el ego, para nuestra mentalidad carnal. La muerte, la extinción, la desaparición. Cuando lo que nosotros nos construimos de nosotros mismos desapareció. Entonces emerge de nosotros nuestra vida esencial. Lo crístico. El Cristo de la presente generación. El Rey de todo. Lo que nuestra sociedad y nuestro mundo necesita. Por lo cual lo exaltó y le dio un nombre, que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el prototipo de aquellos que hemos despertado, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se inclinen. ¿Qué es? ¿Por qué inclinarse? Porque estamos en presencia de ¿qué? Estamos en presencia del Rey de todo. Estamos en presencia de aquel bajo cuyo gobierno se desarrolla todo lo proposital del hombre, todo lo que tiene sentido y dirección, dignidad. Se doble, se incline, significa, estoy leyendo los términos
en el griego no los voy a explicar. Toda rodilla, para que en ese nombre, o a ese nombre se doble, toda rodilla que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua Confiese. glosa, ahí es, todos los idiomas. Ahí no es toda lengua de cada persona, sino que todos los idiomas, sí es toda persona. Los que vivieron, los que vivirán, los que viven, sí es toda persona. Pero también toda lengua, o sea, toda nacionalidad y etnia. Glosa. Y que toda lengua reconozca, confiese, básicamente reconozca. Confiese pública, visible y exteriormente quién es Jesús. Entonces el proyecto de Dios, ¿qué es? Que toda lengua confiese, reconozca, declare pública, visiblemente, quién es Jesús. ¿Quién es el Cristo de la presente generación? Es la expresión exhomologeo, de donde viene de la expresión homologeo, confesar, ¿sí? Entonces, dos direcciones para nuestra vida crística, para nuestra existencia despierta en Dios. Primero hacia abajo. ¿Termina dónde? En la cruz, a donde tenemos que poner nuestro ego, nuestra mente carnal. ¿Para qué? Para ser elevados, como lo fue Cristo, ser elevados. ¿Hasta dónde vamos a ser elevados? Hasta lo sumo. Hay una proporción directa, esto tiene que ver con la aritmética. Hay una proporción directa entre lo que tengamos, la capacidad operativa de manifestar hacia abajo, va a ser lo que podremos manifestar hacia arriba, cuando el Padre, bajo este principio rector del universo, eleve nuestra vida. Eleve nuestra vida, no según los cánones y parámetros del hombre en general, que puede ser exitoso en un montón de cosas a la que, puede que no tenga que ver con su propósito. ¿Sí? Éxito está vinculado al propósito. Santiago 4:6 dice que Dios da mayor gracia a los humildes. Hoy vivimos en un estado de gracia plena, absoluta. No una gracia condicional, una gracia plena, absoluta. Una gracia posicional total. No obstante, todo lo que nosotros podamos manifestar en ese descenso, en esa humillación, ¿sí? En esa renovación de nuestra mente, yendo con nuestra alma carnal hacia abajo, hacia la cruz, ¿sí? Será la proporción en la que podemos ser elevados. Dios da mayor gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios. Por favor, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces diga, la humildad, dígalo, la La humildad, el carácter de Cristo, el carácter de Cristo, la manifestación de mi esencia, la manifestación La de mi manifestación. esencia me conviene, me conviene. me conviene, me conviene. La cumbre es el resultado de un ego muerto. Vamos de nuevo, la cumbre de todas las cosas, el objetivo máximo de todas las cosas, la cumbre es el resultado de un
ego muerto. Hasta acá el aula de hoy. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nuestra vida se abre en gratitud, se derrama en reconocimiento de quién eres en nosotros y desde nosotros. Señor, no para morir, para extinguirnos física y materialmente, sino, Señor, para consagrarnos a ser una expresión de tu persona, Señor, en este mundo y a nuestra generación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, mis hermanos.